Entre la ley y el corazón. Si aquella noche no hubiera seguido mi instinto, si hubiera esperado refuerzos como indicaba el protocolo, hoy no estaría contándote esta historia. A veces, las decisiones que rompen las reglas son las que realmente nos definen. El frío de Barcelona mordía mis dedos mientras observaba el Museo de Arte Contemporáneo desde mi auto. La niebla nocturna se arrastraba por las calles empedradas del barrio gótico, envolviendo los edificios en un manto fantasmal. Era medianoche y el silencio solo era interrumpido por el ocasional paso de algún transeúnte tardío. Bebí el último sorbo de café, ya frío, y continué mi vigilancia solitaria. 3 meses persiguiendo a La Sombra, así la llamábamos en la División de Crímenes Especiales. 3 meses estudiando cada uno de sus movimientos, cada patrón, cada detalle. 6 robos perfectamente ejecutados en las principales capitales europeas. Nunca dejaba evidencia, nunca un error. Solo una tarjeta negra con un símbolo dorado. Una balanza desequilibrada. Su firma. Repasé mentalmente el perfil que habíamos construido. Mujer, entre 30 y 35 años, conocimientos avanzados de sistemas de seguridad, posible formación en bellas artes. Robaba piezas de valor incalculable, pero no por su cotización económica, sino por su significado histórico. Y lo más desconcertante, algunas de las piezas habían aparecido semanas después en exposiciones públicas, como si el objetivo no fuera la posesión, sino algo más complejo. Perímetro asegurado, comisario Vega. Escuché por el intercomunicador. Esperamos su orden para entrar. Mi equipo estaba posicionado. 6 agentes estratégicamente ubicados, francotiradores en los edificios adyacentes y una unidad táctica a 3 minutos de distancia. Todo listo para atrapar a la ladrona más buscada de Europa. Pero algo no encajaba. Llevaba demasiado tiempo en este trabajo para no reconocer cuando una situación olía a trampa. «Esperen mi señal», respondí, mientras desenfundaba mi arma y decidía entrar solo. «Nadie se mueve hasta que yo lo ordene». «Pero señor, el protocolo dice», comenzó a protestar Ramírez. «Conozco el protocolo, agente», lo interrumpí con firmeza. Salí del vehículo y me dirigí hacia la entrada lateral del museo. El aire nocturno era gélido, y cada respiración formaba pequeñas nubes frente a mi rostro. El museo estaba en penumbra. Solo las luces de emergencia dibujaban siluetas fantasmales sobre las paredes blancas. El silencio era absoluto, casi opresivo. Avancé con pasos medidos hacia la sala donde se exhibía Justicia Ciega, la escultura medieval valorada en millones que, según nuestros informes, sería el próximo objetivo de La Sombra. Fue entonces, cuando la vi. No estaba robando la escultura como habíamos previsto. Estaba dejando algo en su lugar, un pequeño cofre antiguo, elaboradamente tallado. Sus movimientos eran precisos, casi como una danza coreografiada. Llevaba un traje negro que se fundía con la oscuridad, el cabello oscuro recogido en una trenza, apretada. Pero su rostro quedó iluminado por un instante bajo la luz de seguridad cuando se inclinó sobre la vitrina. No era lo que esperaba. No había frialdad calculadora, ni la arrogancia típica de los criminales de alto nivel que había conocido. Había intensidad, concentración y algo más que no supe identificar en ese momento. «¡Policía! ¡No se mueva!», grité apuntándole. Con mi arma, adoptando la postura de tiro que había practicado miles de veces. Mi voz resonó en la sala vacía. Ella se giró lentamente, sin sobresalto, como si hubiera estado esperando este momento. No hubo pánico ni intento de fuga. No había miedo en su mirada, solo una calma inquietante, casi sobrenatural. Y entonces, lo más desconcertante de todo, sonrió. Una sonrisa leve, enigmática, que no llegaba completamente a sus ojos. «Comisario, Miguel Vega, por fin nos conocemos», dijo con una voz melodiosa pero firme que parecía conocerme desde siempre. Pensé que nunca llegaría este momento. Un escalofrío recorrió mi espalda. La forma en que pronunció mi nombre, con esa familiaridad imposible, me desestabilizó momentáneamente. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, manteniendo el arma, firme a pesar de la confusión que empezaba a invadirme. Ella dio un paso hacia mí, y yo tensé el dedo en el gatillo como advertencia. Se detuvo, pero la sonrisa no abandonó su rostro. «Sé muchas cosas sobre ti, Miguel», dijo con una intimidad perturbadora. «Sé que naciste un 17 de marzo, que prefieres el café sin azúcar
que tienes una cicatriz en el hombro izquierdo de tu primera misión. Sé que perdiste a tu padre cuando tenías 12 años. Sé que desde entonces has vivido obsesionado con la justicia. Y sé que ahora mismo te estás preguntando por qué no estoy huyendo. Cada palabra era como un golpe físico, información privada, detalles de mi vida que no figuraban en ningún expediente oficial. ¿Quién diablos eres?, exigí, dando un paso hacia ella, la confusión transformándose lentamente en ira. Isis Montalvo, continuó, como si leyera mi mente. Ese es mi nombre real, por si te lo preguntas, no el que aparece en tus informes, no la sombra, como me llamáis tan poéticamente. Puedes arrestarme ahora mismo, o puedes mirar lo que hay dentro del cofre. Tú decides, comisario. Su tono cambió. Al pronunciar esas últimas palabras, adquiriendo un matiz casi suplicante bajo la aparente seguridad, miré brevemente hacia el pequeño cofre que había dejado junto a la escultura. Mi entrenamiento decía: arrástrala al suelo, espósala, llama refuerzos. El contenido del cofre podría ser peligroso, pero algo más fuerte, algo visceral e instintivo, me empujó hacia adelante, hacia ella, hacia el cofre. No te muevas, ordené acercándome sin bajar el arma. Si intentas algo, no dudaré en disparar. No lo harás, respondió con una seguridad desconcertante. No es quien eres, Miguel. Con un movimiento cauteloso, manteniendo siempre el contacto visual con ella, abrí el cofre con mi mano libre. El mecanismo se dio con un suave clic. Dentro del cofre había un expediente policial antiguo, amarillento por el tiempo. Las hojas parecían frágiles, como si hubieran sido manipuladas innumerables veces a lo largo de los años. En la portada, un nombre estampado en tinta roja: Caso Montalvo, 1992. Y junto a él una fotografía que reconocí instantáneamente, aunque hacía más de 20 años que no la veía. Un hombre joven, sonriente, con mi misma mirada. Mi padre. El arma tembló en mi mano. Un zumbido comenzó a llenar mis oídos, ahogando los sonidos del exterior. El tiempo pareció detenerse. Levanté la vista, confundido, furioso, vulnerable. Sentimientos que había enterrado durante años emergían a la superficie. Ella seguía mirándome con esa calma que ahora reconocía como la calma que precede a la tormenta. ¿Qué significa esto? Mi voz sonó ronca, casi irreconocible. Mi padre murió en un accidente de tráfico. ¿Qué tiene que ver contigo? Isis negó lentamente con la cabeza, y por primera vez vi dolor auténtico en su mirada, un reflejo del mío propio. Tu padre fue asesinado, Miguel, dijo con suavidad, pero cada palabra cayó como un martillo. Y los hombres que lo hicieron, los que ordenaron su muerte, siguen libres, protegidos por el mismo sistema que juraste defender. Su voz se quebró ligeramente, revelando una grieta en su armadura. El mismo sistema que mató al mío. El intercomunicador en mi oído cobró vida repentinamente. Comisario, se cumplen los 10 minutos. Vamos a entrar, anunció la voz de Ramírez. No, casi grité. Todo bajo control. Mantengan posiciones. Mi mente era un torbellino. Cada certeza sobre la que había construido mi vida profesional. Cada creencia sobre la muerte de mi padre. Todo se tambaleaba. Quise exigirle explicaciones, obligarla a decirme todo lo que sabía. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, las luces del museo se apagaron por completo. La oscuridad fue total durante 3 eternos segundos. Escuché un movimiento rápido, casi imperceptible. Mis instintos me impulsaron a disparar, pero algo me detuvo. Cuando las luces de emergencia se encendieron nuevamente, ella ya no estaba. Solo quedó el cofre, el expediente con la fotografía de mi padre y una tarjeta negra con el símbolo de la balanza. La misma tarjeta que dejaba en cada uno de sus robos, pero con una diferencia. Había algo escrito en el reverso con tinta dorada. La verdad libera, pero primero duele. Si quieres saber más, el Café Mariana, mañana a las 16:00. Guardé la tarjeta en mi bolsillo, antes de que mi equipo irrumpiera en la sala. Les dije que la sombra había escapado por poco. El expediente y el cofre los escondí en mi maletín, cuando nadie miraba, cometiendo el primer acto de corrupción en una carrera inmaculada hasta entonces. Esa noche cambió todo. Lo que comenzó como una cacería se transformó en una búsqueda de verdad. Y lo que no sabía entonces era que al abrir ese cofre había iniciado una cuenta atrás que alteraría para siempre no solo mi carrera,
sino mi alma. La lluvia golpeaba implacable contra las ventanas de mi apartamento. Eran las 3 de la madrugada y yo seguía despierto, esparciendo sobre la mesa del comedor los documentos del expediente que Isis me había entregado. Fotografías antiguas, informes policiales con secciones tachadas, recortes de periódicos amarillentos, fragmentos de un rompecabezas que no lograba completar. En una esquina, el televisor encendido mostraba en silencio las noticias. Mi rostro apareció brevemente. El comisario Miguel Vega, quien casi había atrapado a la sombra. Un héroe frustrado. Una mentira perfecta. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Laura. Rechacé la llamada por tercera vez esa noche. ¿Cómo podía hablar con ella ahora, después de lo que Isis me había insinuado? ¿Era posible que Laura, mi compañera y amiga durante tanto tiempo, formara parte de todo esto? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje. Miguel, me estás preocupando. Habla conmigo. Nunca te había visto así. Dejé el teléfono a un lado y me centré en una de las fotografías. Mi padre y otro hombre, en lo que parecía una celebración. Sonreían a la cámara, ajenos al destino que les esperaba. En el reverso, una fecha. Junio 1991. Operación marina concluida. ¿Qué descubriste, papá?, murmuré a la fotografía. ¿Qué viste que no debías ver? Habían pasado 3 semanas desde el encuentro en el museo. 3 semanas de insomnio, de investigación frenética, de dudas constantes. No había vuelto a ver a Isis desde el día siguiente, cuando acudí nervioso al Café Mariana. Ella estaba allí, completamente transformada, sin el traje negro, con ropa casual y el pelo suelto. Me habló durante horas, compartiendo detalles, conexiones, teorías sobre la red de corrupción. Me dio nombres, fechas, lugares que debía investigar por mi cuenta. En la comisaría, mis compañeros notaban mi cambio, las ojeras pronunciadas, el carácter irascible, la distracción constante. El comisario Vega, siempre metódico y centrado, ahora parecía perseguir fantasmas. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez no era Laura, sino un número desconocido. Un mensaje de texto. Avenida Diagonal 553. Apartamento 7B. Llega solo. Destruye este mensaje. No necesitaba firma para saber quién era. Cuando el teléfono sonó de nuevo, esta vez sí contesté. No puedes confiar en ella, Miguel. La voz de Laura sonaba exasperada al otro lado de la línea. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? Está jugando contigo. Es lo que hacen los criminales. Me froté los ojos cansados, preguntándome cuánto sabía realmente Laura de mis movimientos en las últimas semanas. No es un juego. Laura, respondí mientras comenzaba a vestirme. Es algo personal. ¿Personal? ¿Desde cuándo perseguir a una ladrona internacional se vuelve personal? Su voz adquirió un tono más suave, casi maternal. Estás obsesionado. Todos. Lo ven. El comisario jefe está cuestionando tu capacidad para seguir en el caso. Te han asignado una evaluación psicológica para la próxima semana. Sentí un escalofrío. ¿Una evaluación psicológica? Eso significaba que estaban observándome más de cerca de lo que pensaba. ¿Dávila ordenó la evaluación?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Fue por tu bien, Miguel, respondió finalmente. Dávila solo quiere protegerte, como siempre lo ha hecho. Ha sido como un padre para ti desde que el mío murió, completé, sintiendo una amargura que nunca antes había asociado con esa frase. Gracias por la información, Laura. Corté la llamada sin esperar respuesta. No podía explicarle que en ese expediente había encontrado pruebas de que la muerte de mi padre no había sido un accidente. Fotografías de la escena manipulada, con ángulos de impacto que no coincidían con la versión oficial. Informes forenses donde ciertas páginas habían sido reemplazadas. Y entre esos nombres, escrito a mano en el margen de uno de los documentos, estaba el de quien ahora era mi jefe y supuesto protector, Ernesto Dávila, entonces un joven y ambicioso detective. El apartamento de la avenida Diagonal era elegante pero discreto. No había portero, solo un sistema de seguridad moderno que se abrió sin que yo tuviera que introducir ningún código. Alguien estaba esperándome. Nadie respondió cuando llamé al timbre del 7B, así que usé las técnicas que había aprendido en años de allanamientos. La cerradura cedió con facilidad.
El interior era austero pero elegante. Paredes blancas, muebles minimalistas, una biblioteca bien surtida. Pero lo que llamó mi atención fue lo que cubría prácticamente toda la pared principal del salón. Mapas, fotografías, recortes de periódicos, documentos oficiales, todo conectado con hilos rojos, azules y amarillos. Un muro entero dedicado a una investigación monumental. La investigación de Isis. Pensé que tardarías menos en encontrarme. Su voz me sobresaltó. No la había oído acercarse. Estaba de pie en la entrada de la cocina, sosteniendo 2 tazas de café humeante. Vestía jeans y un suéter gris que la hacían parecer tan normal, tan diferente de la criminal internacional que perseguíamos. 3 semanas. Continuó, avanzando hacia mí. Pensé que el gran comisario Vega conectaría los puntos más rápido. No he venido a arrestarte, dije, aunque mi mano instintivamente se dirigió a mi arma, un gesto que ella notó con una leve sonrisa. Lo sé. Si hubieras venido a arrestarme, habrías traído refuerzos, me ofreció una de las tazas. Has venido por respuestas. El azúcar está en la mesa. 2 cucharadas como te gusta. Lo absurdo de la situación casi me hizo reír. Aquí estaba yo, tomando café con la criminal que se suponía debía capturar, en su propia casa, mientras ella sabía exactamente cómo me gustaba el café. ¿Por qué yo? Pregunté después de un largo silencio. ¿Por qué involucrarme en esto? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Isis me estudió por un momento, como evaluando cuánto estaba preparado para escuchar. Finalmente se levantó y se acercó al muro de investigación, señalando una fotografía antigua que yo ya había visto en el expediente. Los 2 hombres jóvenes sonriendo a la cámara, vestidos con uniformes policiales. Tu padre, Gabriel. Vega, y el mío, Martín Montalvo, dijo con suavidad, casi con reverencia. No solo eran compañeros, eran mejores amigos. Entraron juntos a la academia. Ascendieron casi simultáneamente. Eran policías brillantes, idealistas, incorruptibles, y fueron asignados a una investigación rutinaria sobre una red de tráfico de drogas a pequeña escala. Se apartó un mechón, de cabello del rostro, un gesto sorprendentemente vulnerable. Pero lo que descubrieron no tenía nada de rutinario. Era la punta del iceberg, una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del poder judicial y policial. Jueces que liberaban a criminales a cambio de sobornos, policías que hacían desaparecer evidencias, fiscales que abandonaban casos prometedores. Me acerqué más al muro, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Nunca había visto esa fotografía hasta que apareció en el expediente. Mi madre nunca me había hablado de ningún Martín Montalvo. Era como si una parte entera de la vida de mi padre hubiera sido borrada deliberadamente. Mi padre murió. Primero, continuó Isis y pude notar cómo su voz, normalmente firme, vacilaba ligeramente. Un suicidio. Dejó una nota y todo. Yo tenía 7 años, Miguel. 7 años y una madre destruida que nunca creyó en ese suicidio. Tu padre no creyó en el suicidio. Continué por ella, entendiendo finalmente. Siguió investigando, en secreto, y entonces, hasta que tuvo su accidente, completó ella con amargura, un camión que pierde el control, un guardarraíl que cede, un coche que cae al vacío. Caso cerrado. Un nudo se formó en mi garganta. Toda mi vida había aceptado la versión oficial sin cuestionarla. ¿Y esperas que crea todo esto así? ¿Sin más? Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía, un escudo contra la duda que crecía en mi interior. ¿Basándome solo en tu palabra y en un expediente que podría estar manipulado? Isis no se inmutó ante mi brusquedad. Me miró directamente a los ojos, y por primera vez vi vulnerabilidad auténtica en ellos, una grieta en su armadura de confianza y control. No espero que creas nada, respondió con una honestidad desarmante. No soy ingenua, Miguel. Sé quién eres. El policía modelo, el incorruptible, el que siempre sigue las reglas. No espero que de la noche a la mañana cuestiones todo lo que te han enseñado a creer. Se levantó y caminó hacia un rincón del apartamento donde un cuadro abstracto cubría parte de la pared. Espero que investigues, continuó mientras movía el cuadro, revelando una pequeña caja fuerte empotrada. Que hagas lo que siempre has hecho. Buscar la verdad, seguir las pistas, conectar los puntos. Solo que esta vez, la verdad podría destruir todo lo que crees saber sobre el sistema que defiendes, sobre las personas en las que confías. Con movimientos precisos, marcó la combinación
y abrió la caja. De su interior extrajo una memoria USB negra, pequeña y discreta. «Esto es todo lo que he reunido en 15 años», dijo acercándose nuevamente hacia mí. Nombres, fechas, lugares, cuentas bancarias, operaciones encubiertas. He dedicado mi vida entera a esta investigación, Miguel. He sacrificado todo. Extendió la mano, ofreciéndome la memoria. La red sigue activa. Su voz adquirió un tono más urgente. No es historia antigua. Siguen manipulando casos, eliminando pruebas, silenciando testigos. Y la persona que la dirige, el que orquestó la muerte de nuestros padres, es alguien muy cercano a ti. La miré fijamente durante varios segundos, tratando de detectar algún indicio de manipulación, de mentira, de agenda oculta. Pero todo lo que vi fue determinación y dolor. Un dolor que reconocí porque era el mismo que había cargado toda mi vida, aunque no lo supiera hasta ahora. Una idea comenzó a formarse en mi mente, conectando finalmente los puntos dispersos. Los robos, dije lentamente, comenzando a entender. Las obras de arte, los documentos históricos, no son por el dinero. Isis sonrió levemente como una profesora orgullosa de un alumno aventajado. Son por la información, confirmó. Cada objetivo tiene una conexión con la red. La escultura del museo pertenecía a la colección privada del juez Hernández antes de ser donada. El manuscrito de Madrid estaba siendo investigado por un historiador que encontró inconsistencias en la fortuna de la familia Ordóñez. Cada pieza que he tomado contenía un fragmento del puzzle o me daba acceso a círculos donde podía obtener más información. ¿Y qué pretendes que haga yo?, pregunté, sintiendo el peso de la memoria USB en mi mano. ¿Darle la espalda a todo lo que he construido? Isis negó con la cabeza, acercándose tanto que pude percibir su perfume, algo sutil con notas de jazmín. Pretendo que seas quien siempre has querido ser, Miguel. Un verdadero defensor de la justicia. El policía que tu padre hubiera estado orgulloso de ver. Su voz se suavizó. Te pido que recuerdes por qué te hiciste policía en primer lugar. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier evidencia física. Resonaron en lo más profundo de mi ser, despertando al niño que juró sobre la tumba de su padre que siempre lucharía por la justicia. Tomé la memoria USB, consciente de que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Una última cosa, dijo cuando ya tenía la mano en el pomo de la puerta. Ten cuidado con quién confías, especialmente con Laura Sanz. Mi sangre se heló. Laura, mi compañera en innumerables casos, mi confidente durante años. ¿Qué tiene que ver Laura en esto?, exigí, volviendo sobre mis pasos. Isis me miró con una mezcla de compasión y gravedad que hizo que mi estómago se contrajera. Es la hija de Ricardo Sanz, dijo finalmente, el juez que cerró el caso de mi padre, el que firmó el informe donde se concluía que fue un suicidio a pesar de todas las inconsistencias. Sentí que me faltaba el aire. Laura nunca había mencionado que su padre fuera juez. Siempre había hablado de él vagamente, como un funcionario público ya retirado. Eso no significa que ella esté involucrada, dije, aunque mi voz carecía de convicción. No estoy diciendo que lo esté, respondió Isis. Solo te pido que seas cauteloso. Esta red ha sobrevivido durante décadas precisamente porque saben cómo protegerse, cómo colocar personas cercanas a quienes podrían amenazarlos. Salí del apartamento sintiendo que el mundo que había conocido se desmoronaba bajo mis pies. Las certezas que habían guiado mi carrera, mi vida entera, ahora parecían construidas sobre arena movediza. Los días se convirtieron en semanas de investigación frenética. Utilizaba mis credenciales para acceder a archivos antiguos. Visitaba escenas de crímenes de décadas atrás. Entrevistaba a policías retirados que habían trabajado con mi padre. Por las noches, estudiaba meticulosamente cada documento de la memoria USB que Isis me había entregado, y lo que descubrí me heló la sangre. Una red de corrupción tan antigua y extensa que parecía imposible desmantelarla. No solo seguía activa, sino que había crecido, infiltrándose en cada rincón del sistema judicial y policial. Controlaban casos estratégicos, manipulaban evidencias, compraban testigos, y cuando todo lo demás fallaba, eliminaban a quienes amenazaban con exponerlos. Y en el centro de todo, como una araña en medio de su telaraña, estaba Ernesto Dávila, mi jefe,
mi mentor, el hombre que me había tomado bajo su protección tras la muerte de mi padre, que había guiado mi carrera, que había estado presente en cada momento importante de mi vida profesional. Te protegió para vigilarte, me había dicho Isis en uno de nuestros encuentros clandestinos cada vez más frecuentes. Eras el hijo de Gabriel Vega, una amenaza potencial si alguna vez descubrías la verdad. Mantenerte cerca era su manera de controlarte. Quise no creerlo, pero las pruebas eran abrumadoras. Informes firmados por él donde se descartaban pistas cruciales. Su firma en órdenes que desviaban investigaciones prometedoras. Su nombre apareciendo una y otra vez en conexión con casos donde criminales poderosos habían escapado misteriosamente a la justicia. Mientras tanto, mi relación con Laura se deterioraba. La evitaba en la comisaría. Respondía con evasivas a sus preguntas. Me excusaba de las cenas de equipo que ella organizaba. Finalmente, una tarde lluviosa, me confrontó en el estacionamiento de la comisaría. «¿Qué diablos te pasa, Miguel?», exigió bloqueándome el paso hacia mi coche. «Te has convertido en un fantasma. Estás investigando algo fuera de los canales oficiales, ¿verdad?» «No sé de qué estás hablando», respondí incapaz de mirarla a los ojos. «No me insultes». Fingiendo que soy estúpida. Su voz temblaba, no sabía si de ira o de dolor. «Trabajamos juntos durante 8 años. Te conozco mejor que nadie». «¿De verdad te conozco?», quería preguntarle. «¿Por qué nunca me dijiste quién era realmente tu padre?» «Es por ella, ¿verdad?», continuó Laura. «Por la sombra. Te ha metido ideas en la cabeza. Te está manipulando, Miguel». Algo en su tono me hizo levantar la mirada. Había una intensidad en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Las personas como ella?, pregunté lentamente. ¿A qué te refieres exactamente, Laura? ¿Un destello de algo? ¿Alarma? ¿Culpa? Cruzó su rostro antes de que recompusiera. Su expresión. «Criminales, Miguel. Me refiero a criminales», respondió con voz más controlada. «Por Dios, ¿qué creías que quería decir?» La estudié en silencio durante varios segundos, buscando las señales que había aprendido a detectar en años de interrogatorios. El ligero tic en su ojo izquierdo, la forma en que se tocaba el lóbulo de la oreja. Señales que siempre había, interpretado como nerviosismo natural, pero que ahora veía bajo una nueva luz. «Tengo que irme», dije finalmente, rodeándola para llegar a mi coche. «Miguel, espera». Su voz sonaba casi suplicante ahora. «Sea lo que sea en lo que estés metido, puedo ayudarte. Confía en mí». Me detuve con la mano en la puerta del coche. «¿Por qué nunca me dijiste que tu padre era el juez Ricardo Sanz?», pregunté sin voltear. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. «¿Quién te dijo?» «¿Eso?», preguntó finalmente, con una voz completamente diferente, fría, calculadora. «Entonces es cierto». No era una pregunta. «Miguel, mi relación con mi padre es complicada. No es algo de lo que me guste hablar». Me giré para enfrentarla. «También cerró el caso de mi padre», dije. «Otro detalle que olvidaste mencionar durante todos estos años». Su rostro palideció. Por un momento pareció genuinamente sorprendida. «No lo sabía», murmuró. «Te lo juro, Miguel. No sabía que mi padre estuvo involucrado en el caso de tu padre». Quise creerle. Una parte de mí desesperadamente quería que fuera sincera, pero había aprendido a dudar de todo y de todos. Mis encuentros con Isis se volvieron más frecuentes a medida que profundizábamos en la investigación. Compartíamos información, conectábamos pistas, elaborábamos estrategias sobre cómo exponer la verdad sin que la red pudiera silenciarnos. Y en el proceso, algo cambió entre nosotros. La desconfianza inicial dio paso a un respeto mutuo, y luego a algo más. Las conversaciones sobre la investigación comenzaron a entremezclarse con detalles personales, risas ocasionales, miradas que duraban más de lo necesario. Una noche, mientras revisábamos documentos en su apartamento, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo papel. Fue un contacto fugaz, casual, pero desencadenó algo que ambos habíamos estado reprimiendo. Nos miramos, y en sus ojos vi reflejado el mismo conflicto que sentía. El policía y la ladrona, separados por un abismo de circunstancias, pero unidos por una verdad compartida. «Es irónico», me dijo esa noche rompiendo el silencio. «Tú creciste queriendo ser policía por tu padre,
Yo me convertí en criminal por el mío. Y ambos perseguíamos lo mismo: justicia. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros, unidos por algo que iba más allá de la investigación, más allá de nuestros roles opuestos. Pero la realidad siempre regresaba con fuerza. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. La noche en que Dávila descubrió mi traición. Me habían tendido una trampa perfecta. Mientras yo accedía a archivos confidenciales utilizando las credenciales que había encontrado en la memoria USB de ISIS, el sistema registraba silenciosamente cada uno de mis movimientos. Una alarma invisible que yo mismo había activado. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento exhausto después de otro día de investigación encubierta, supe inmediatamente que algo estaba mal. Y cuando encendí la luz del salón, Laura estaba allí, sentada en mi sofá. No parecía la Laura que conocía. Su postura era rígida, su mirada fría. Sobre la mesa frente a ella había una carpeta manila. Sabía que estabas involucrado. En algo turbio, dijo sin preámbulos. Pero esto... señaló la carpeta. Esto es traición, Miguel. Mi mente trabajaba a toda velocidad, evaluando opciones, calculando riesgos. ¿De qué estás hablando?, pregunté, optando por la negación mientras mi mano se acercaba disimuladamente a mi arma. No te molestes, dijo notando mi movimiento. Tu arma está descargada. Viejo truco, pero efectivo. Abrió la carpeta, revelando capturas de pantalla de los archivos a los que había accedido, registros de los movimientos en mi cuenta bancaria, fotografías de mis encuentros con ISIS tomadas, con teleobjetivo. Tienes 12 horas para entregar a ISIS Montalvo, o las pruebas de tu complicidad serán presentadas al fiscal, me dijo sin emoción. Dávila quiere manejar esto discretamente, por los viejos tiempos. Sus palabras confirmaban todo. Si Dávila quisiera simplemente detenerme por corrupción, habría enviado un equipo oficial, no a Laura con una amenaza encubierta. ¿De verdad creías que te asignaron al caso de la sombra por tus capacidades, Miguel?, dijo con frialdad. Te pusieron ahí porque sabían que nunca la atraparías, o eso pensaban. No contaban con que te obsesionaras, con que encontraras pistas que no deberías haber encontrado. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. 12 horas, Miguel. Mañana a mediodía, ni un minuto más. Cuando la puerta se cerró tras ella, me dejé caer en el sofá, tratando de procesar lo ocurrido. Dávila lo sabía todo. Y ahora tenía dos opciones: traicionar a ISIS o enfrentarme a la destrucción de mi vida tal como la conocía. No necesité ni un segundo para decidir. Tomé mi teléfono de prepago y marqué el número de ISIS. Dávila lo sabe todo, dije en cuanto respondió. Me han dado 12 horas para entregarte. Media hora después, estábamos en un parque desierto a las afueras de la ciudad. Le conté todo lo ocurrido con Laura, cada detalle de la conversación. Tienen que creer que te he traicionado, le expliqué mientras caminábamos entre los árboles. Es la única forma de ganar tiempo. Organizaré una supuesta entrega, un lugar, una hora. Ellos llevarán un equipo de intervención. ¿Y luego qué, Miguel? Su voz sonaba cansada, casi derrotada. ¿Tiempo para qué? Tiempo para el golpe final, respondí, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. La gala anual de la Fundación para Oficiales Caídos es en 3 días. Todos estarán allí: jueces, fiscales, políticos, la cúpula policial al completo. Vamos a exponer todo, y sé exactamente cómo hacerlo. Esa noche planeamos lo impensable, el robo más audaz en la historia de la sombra. No iríamos tras una obra de arte o un documento histórico. Iríamos tras algo mucho más valioso y elusivo: la verdad. La confesión del propio Ernesto Dávila. A medida que la noche avanzaba y nuestro plan tomaba forma, algo cambió sutilmente entre nosotros. Quizás fue la adrenalina del peligro inminente, o la intimidad de compartir un secreto que podría costarnos la vida. Cuando terminamos de planificar cada detalle, cada contingencia, cada ruta de escape, nos quedamos en silencio contemplando las estrellas. Sin previo aviso, Isis apoyó su cabeza en mi hombro, un gesto simple pero cargado de significado. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, murmuró. Que después de 15 años persiguiendo justicia, después de convertirme en alguien que mi padre probablemente no reconocería,
Lo único que me hace sentir viva de nuevo es esto. Tú. Me giré hacia ella, incapaz de responder con palabras. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración. Y en ese momento, todas las barreras, todas las etiquetas que nos separaban, policía y ladrona, ley y crimen, parecieron disolverse. El beso fue inevitable, como la colisión de dos estrellas atraídas por una fuerza cósmica imposible de resistir. Breve e intenso, cargado de promesas que ambos sabíamos podían ser imposibles de cumplir. Cuando nos separamos, vi en sus ojos el mismo conflicto que sentía en mi interior. El reconocimiento de que en cualquier otro momento, en cualquier otra vida, esto podría haber sido el comienzo de algo extraordinario. Pero en esta realidad, en estas circunstancias, era quizás solo un paréntesis fugaz en medio de una tormenta. Cuando todo esto termine, comencé a decir. Isis puso un dedo sobre mis labios, silenciándome con suavidad. No hagamos promesas que no sabemos si podremos cumplir, dijo con una sonrisa triste. Concentrémonos en sobrevivir primero. Esa noche nos separamos con la certeza de que en 3 días, para bien o para mal, nuestras vidas cambiarían para siempre. El salón de cristal del Hotel Majestic resplandecía con luces doradas la noche de la gala. La Fundación para Oficiales Caídos siempre había sido el evento más importante del calendario policial, un homenaje solemne a aquellos que habían perdido la vida en acto de servicio. Pero este año, para mí, representaba algo completamente distinto: el escenario de nuestra última jugada. Desde mi posición cerca de la entrada principal, observaba el desfile de poder: jueces en smoking, fiscales con copas de champán, políticos estrechando manos, altos mandos policiales intercambiando anécdotas. Todos estaban allí, los pilares del sistema que había jurado defender, el mismo sistema que ahora sabía estaba corrompido hasta la médula. La infiltración comienza en 2 minutos. Escuché a través del diminuto auricular oculto en mi oído. Era la voz de Carrasco, uno de los jóvenes oficiales de asuntos internos que había reclutado para nuestro plan. 5 agentes en total, los únicos en quienes me había atrevido a confiar después de semanas de cuidadosa selección. Respiré hondo y ajusté mi corbata, sintiendo el peso del micrófono oculto bajo mi camisa. Todo estaba listo. El equipo de transmisión instalado discretamente para hackear las pantallas del evento. Los oficiales posicionados en puntos estratégicos. La fiscal anticorrupción Elena Morales, alertada y esperando en una habitación cercana, con una orden de arresto firmada por un juez federal. Y entonces la vi entrar. Isis era prácticamente irreconocible. El pelo rubio corto, seguramente una peluca de alta calidad, enmarcaba un rostro sutilmente modificado con prótesis faciales profesionales. Llevaba un elegante vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura, moviéndose con la confianza de alguien que pertenecía a ese mundo. Nadie que la hubiera visto en su traje negro de La Sombra podría conectar a esta sofisticada mujer con la ladrona más buscada de Europa. Nuestras miradas se cruzaron durante un segundo. Un destello de reconocimiento, un mensaje silencioso, compartido. Estamos listos. Me dirigí al bar, manteniendo mi papel del dedicado comisario Vega, siempre leal a la institución. Acepté felicitaciones por casi capturar a La Sombra meses atrás. Sonreí ante bromas sobre mi próxima oportunidad. Estreché manos de superiores. Miguel, qué bueno verte. La voz de Laura me tensó instantáneamente. Me giré lentamente, encontrándome con su rostro familiar pero ahora extraño. Llevaba un vestido azul noche, elegante y sobrio, y su cabello estaba recogido en un moño apretado que acentuaba la severidad de su mirada. Laura, respondí con un asentimiento, levantando mi copa en un breve saludo. No esperaba verte aquí esta noche. ¿Por qué no? Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Soy tan parte de esta familia como tú. ¿Has pensado en nuestra conversación? Sus palabras eran casuales, pero el subtexto era claro. El ultimátum seguía en pie. Entregar a Isis o enfrentar la destrucción de mi carrera. He hecho más que pensar, respondí manteniendo mi voz baja y acercándome a ella como si compartiera una confidencia. Tengo a Isis localizada, pero necesito que me des hasta mañana. Hay detalles que necesito coordinar para asegurar que no escape esta vez. Laura entrecerró los ojos, evaluándome con la precisión de quien ha pasado años aprendiendo a leer cada uno de mis gestos. Dávila no estará contento con el retraso, dijo finalmente.
Te dio un plazo muy claro. Dile que no se arrepentirá, insistí, permitiendo que un toque de desesperación se filtrara en mi voz. Este caso necesita un cierre limpio, sin cabos sueltos. Vi la duda en sus ojos, pero también el cálculo. Laura era inteligente. Demasiado inteligente. Pero también confiaba en su capacidad para leerme, y esa confianza sería su error esta noche. Hablaré con él, concedió finalmente. Pero no puedo prometer nada. Se alejó, no completamente. Convencida, pero tampoco alarmada. Era suficiente. El momento se acercaba. El maestro de ceremonias anunció al orador principal de la noche. El comisario jefe Ernesto Dávila. El hombre que había sido mi mentor, mi figura paterna, mi modelo a seguir. El hombre que, ahora sabía, había ordenado la muerte de mi verdadero. Padre Dávila subió al escenario entre aplausos entusiastas. Alto, distinguido, con ese aire de autoridad natural que siempre había admirado. Me pregunté cuántas veces había aplaudido yo mismo sus discursos, cegado por una lealtad construida sobre mentiras. Comencé a moverme discretamente hacia la posición acordada mientras revisaba que el micrófono oculto en mi solapa estuviera funcionando correctamente. Es un honor para mí estar aquí una vez más. Comenzó Dávila con su carisma habitual, su voz resonando con la gravedad apropiada para la ocasión. Honrando a aquellos héroes que dieron su vida por la justicia, por la seguridad de nuestros ciudadanos, por los valores que todos los presentes juramos defender. La ironía era casi insoportable. Este hombre, que hablaba de honor y sacrificio, tenía las manos manchadas con la sangre de policías honestos, incluido mi padre. El discurso continuó mientras yo observaba a Isis moverse discretamente entre los invitados, acercándose poco a poco al sistema eléctrico principal ubicado cerca de una salida de emergencia. Nuestro plan era simple pero efectivo. Un corte de luz momentáneo, calculado para crear la suficiente confusión para que yo pudiera acercarme a Dávila y escoltarlo fuera por seguridad. Luego, en el pasillo privado, la confrontación y la confesión grabada. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Laura, desde el otro lado del salón, mirando fijamente en dirección a Isis. Su postura había cambiado, su cuerpo alertado como el de un depredador que ha detectado a su presa. La vi estrechar los ojos, estudiando más detenidamente a la elegante mujer rubia del vestido rojo. Y entonces lo supe. Laura había reconocido a Isis a pesar del disfraz. Vi cómo discretamente hacía una señal a dos agentes de seguridad que flanqueaban la entrada. Todo estaba a punto de desmoronarse. Tomé una decisión en ese instante, cambiando el plan sobre la marcha. Me moví rápidamente entre los invitados y me acerqué al escenario. Dávila estaba en medio de una anécdota cuando me vio acercarme con determinación. «Señor», dije con firmeza, interrumpiendo su discurso ante el desconcierto de todos, los presentes. «Necesito hablar con usted ahora. Es sobre Montalvo». La reacción de Dávila fue imperceptible para cualquiera que no lo conociera tan bien como yo. Un ligero tensamiento de la mandíbula, un brillo de alerta en sus ojos. Pero su sonrisa no vaciló mientras se dirigía al público. «Discúlpenme un momento, por favor. Al parecer, el deber llama incluso en noches como esta», comentó, arrancando risas cómplices del público. Asintió en mi dirección y me siguió fuera del escenario, hacia un pasillo lateral que llevaba a las oficinas privadas del hotel. Exactamente, como lo habíamos previsto en nuestro plan original, pero por razones completamente diferentes. «Esto mejor que sea importante, Miguel», dijo una vez que la puerta se cerró tras nosotros, su tono amable desapareciendo instantáneamente. «¿La encontraste? ¿Está aquí?» Su entusiasmo era palpable. La idea de capturar finalmente a la sombra, de eliminar esa amenaza constante a sus operaciones, lo tenía completamente enfocado en mí. «Mejor aún», respondí, manteniendo mi expresión, neutral mientras evaluaba rápidamente la situación. Encontré la verdad sobre mi padre. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. Vi cómo la comprensión llegaba a sus ojos como una sombra oscura, transformando su expresión. «Miguel», dijo lentamente, cambiando sutilmente su postura a una más defensiva. «No sé qué crees que has descubierto, pero sea lo que sea, no sabes de qué estás hablando». Su voz se volvió más baja, más amenazante, abandonando toda pretensión de camaradería. «Hay cosas más grandes que tú y yo en juego, sistemas que necesitan mantenerse funcionando.
Equilibrios que han costado décadas establecer. Lo sé todo, continué, asegurándome de que cada palabra quedara perfectamente grabada por el micrófono oculto. Sobre la operación Marina, sobre cómo mi padre y Martín Montalvo descubrieron que ustedes estaban facilitando el tráfico de drogas, lavando dinero a través de las evidencias confiscadas, sobre cómo ordenaste el asesinato de Montalvo cuando amenazó con hablar, haciéndolo parecer un suicidio, sobre cómo manipularon la escena del accidente de mi padre cuando él siguió investigando. Con cada acusación, vi cómo el rostro de Dávila se transformaba. La máscara del respetado comisario jefe se desvanecía, revelando al hombre calculador y despiadado que se ocultaba debajo. «Tu padre era mi amigo, Miguel», dijo con voz más suave, casi paternal. «Trabajamos juntos durante años. ¿Crees que no sufrí su pérdida?» Pero Gabriel se volvió idealista, peligroso. No entendía cómo funciona realmente el mundo. ¿Y cómo funciona el mundo, Ernesto? Con equilibrios, Miguel. Con acuerdos. La justicia absoluta es una fantasía de niños. Lo que nosotros hacemos es mantener un orden, un sistema que funciona para todos. ¿Para todos?, interrumpí, sintiendo que la ira acumulada durante meses finalmente encontraba su cauce. ¿O para los que pueden pagarlo? ¿Para los criminales que financian tus cuentas secretas? Algo cambió en su mirada entonces. Vi un destello de lo que parecía casi resignación. «Podría haberte dado todo», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Un futuro brillante en la jefatura. Te hubiera tratado como el hijo que nunca tuve». «Prefiero ser el hijo de Gabriel Vega», respondí con voz firme. «Un policía honesto que murió por la verdad». «Y morirás como él». Dávila sacó su arma y la apuntó directamente a mi corazón. «Tú y esa mujer. En este momento, mis hombres la están arrestando. Y tú simplemente enloqueciste después de descubrir algunas verdades a medias sobre tu padre. Una tragedia». Su voz era ahora completamente fría, profesional, la voz de un hombre que había planeado muertes antes. Pero lo que Dávila no sabía era que nuestro plan tenía alternativas. Y en ese preciso instante, mientras su dedo se tensaba sobre el gatillo, las luces se apagaron por completo. No fue obra de Isis, como estaba planeado originalmente. Fue Carrasco y su equipo, quienes habían estado monitorizando toda la conversación a través del micrófono oculto. En la oscuridad, escuché el disparo. Sentí un dolor abrasador atravesar mi hombro izquierdo, el impacto haciéndome tambalear, hacia atrás. Pero me mantuve en pie, apretando los dientes para no gritar. Cuando las luces de emergencia se encendieron segundos después, la escena había cambiado dramáticamente. Dávila estaba en el suelo, inmovilizado por dos agentes de Asuntos Internos. Su arma había sido confiscada y yacía en una bolsa de evidencia. La fiscal anticorrupción Elena Morales estaba allí, con su característico traje austero y expresión implacable, junto con su equipo de técnicos que ya estaban asegurando la escena. Y a su lado, sorprendentemente, estaba Laura. Laura con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de determinación, tristeza y algo que parecía casi liberación. «Ernesto Dávila», anunció Morales con voz firme, formal. «Queda detenido por el asesinato de Gabriel Vega, corrupción continuada y obstrucción a la justicia. Tenemos todo grabado». «¿Tú?», escupió Dávila cuando su mirada se posó en Laura. «¿La hija de Ricardo?». Laura se acercó un paso, su rostro pálido pero decidido. «Mi padre se suicidó hace 3 años, Ernesto», dijo, y aunque hablaba bajo, cada palabra estaba cargada de emoción contenida. «No por culpa, como me hiciste creer. Se suicidó porque amenazaste a mi madre, a mí. Pero antes, dejó una confesión completa. Todo lo que sabía sobre la red, sobre tu papel en ella, sobre cómo lo manipulaste para que cerrara el caso Montalvo. He estado trabajando con Fiscalía desde entonces», continuó. «Necesitaba estar cerca, necesitaba que confiaras en mí. Por eso me asignaron a la unidad de Miguel. Por eso fingí ser tu informante todos estos años. Todo encajó en ese instante». Las advertencias de Laura, su insistencia en que me alejara del caso, no era para proteger a la red, sino a mí. Había estado jugando a un juego mucho más peligroso y complejo de lo que cualquiera de nosotros había imaginado.
Mientras los agentes esposaban a Dávila y leían formalmente sus derechos, uno de los médicos del equipo de fiscalía se acercó para examinar mi herida de bala. El dolor pulsante se había convertido en un ardor constante, y la sangre había empapado mi camisa blanca, pero la adrenalina me mantenía centrado. «Necesitas atención hospitalaria», dijo el médico después de un examen rápido. «La bala atravesó limpiamente, pero has perdido bastante sangre». Asentí distraídamente, mi mente ya en otro lugar. «¿Dónde está Isis?», pregunté. «A Laura. Dijiste que Dávila tenía hombres tras ella. Los neutralizamos», respondió sin apartar la vista de las pantallas. «Parte del plan. No te preocupes, está a salvo». Pero necesitaba verla. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que estaba bien. Ignorando las protestas del médico, me dirigí hacia la puerta que llevaba de vuelta al salón principal. La busqué entre la multitud, desesperado por encontrar ese rostro que ahora conocía en todas sus versiones. Recorrí el salón, cada vez más ansioso, ignorando el dolor punzante en mi hombro. Fue entonces cuando sentí una mano en mi brazo sano. Me giré rápidamente, casi perdiendo el equilibrio. Era ella, todavía con la peluca rubia que ahora estaba ligeramente desalineada, pero con los ojos inconfundibles, aquellos que me habían cautivado desde la primera vez en el museo. «Miguel», dijo con urgencia, evaluando rápidamente mi estado. «¿Estás herido?» «Estoy bien», mentí, consciente de que la palidez de mi rostro me delataba. «¿Qué pasó?» «Tenemos que irnos», susurró. «Ahora». «No puedo», respondí sintiendo que me desgarraba por dentro ante la elección imposible. «Tengo que quedarme, testificar, asegurarme de que paguen por lo que hicieron». Su mirada se suavizó, una mezcla de comprensión y resignación que me partió el corazón. «Lo sé», dijo, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas en sus ojos. «Siempre supe que elegirías esto. Es quien eres, Miguel. Es quien siempre has sido. Es por lo que te...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. En ese momento, en medio del caos, entendí perfectamente lo que no dijo. En lugar de palabras, se acercó y me besó. Un beso suave pero intenso, desesperado y tierno a la vez. Un beso que contenía todo lo que podría haber sido en otra vida, en otras circunstancias. Un beso que sabía a despedida. «Adiós, comisario Vega», susurró contra mis labios cuando finalmente se separó. «Isis, espera», comencé, queriendo decirle tantas cosas, queriendo encontrar una solución imposible. Ella puso un dedo sobre mis labios, silenciándome con suavidad. «La próxima vez que nos veamos, quizás sea en otra vida». Sonrió tristemente, una donde no estemos en lados opuestos de la ley. La intensidad de su mirada grabó esas palabras en mi alma, y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera encontrar las palabras para expresar todo lo que sentía, ella se apartó y se perdió entre la multitud con la misma habilidad que había demostrado en sus años como la sombra. Los meses siguientes fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios, audiencias preliminares y finalmente juicios. La operación había sido mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La red de corrupción implicaba a policías, jueces, políticos de alto nivel, empresarios. Mi testimonio fue crucial en varios de los casos. La memoria USB que Isis me había entregado resultó contener evidencia suficiente para iniciar investigaciones en 5 países diferentes. La verdad sobre mi padre y Martín Montalvo finalmente salió a la luz. Sus nombres fueron reivindicados públicamente, sus casos reabiertos y reclasificados. De accidente de tráfico y suicidio a homicidio en acto de servicio. Laura y yo reconstruimos lentamente nuestra relación, ahora basada en una honestidad que antes no había existido. Me contó toda la historia, cómo su padre había sido manipulado y luego chantajeado por la red, cómo años después había dejado una confesión completa antes de quitarse la vida, cómo ella había sido reclutada secretamente por la fiscal, Morales para infiltrarse y recopilar evidencia desde dentro. Los medios me convirtieron en una especie de héroe reluctante. El comisario incorruptible, me llamaban. Me ofrecieron ascensos, entrevistas, incluso un libro. Rechacé la mayoría. No me sentía como un héroe. Me sentía como alguien que simplemente había hecho lo que debía hacer, lo que mi padre hubiera hecho. Y a través de todo ese tumulto público, había un vacío privado que nada podía llenar.
En cada rueda de prensa, en cada juicio, mis ojos buscaban instintivamente entre la multitud, esperando ver un rostro imposible. Isis Montalvo había desaparecido sin dejar rastro. La sombra ya no operaba en Europa. Las alertas internacionales seguían activas, pero incluso Interpol admitía en informes privados que el rastro estaba completamente frío. Un año después de la gala, cuando el último de los grandes juicios había concluido con la condena, de Dávila a 30 años de prisión, recibí un paquete en mi oficina. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía elegante que hizo que mi corazón se acelerara. Lo abrí en privado, con manos temblorosas. Dentro, una simple tarjeta negra con el símbolo de la balanza, pero a diferencia de la que había visto por primera vez en el museo, esta estaba perfectamente equilibrada, y junto a ella, una fotografía. Isis, con su verdadero aspecto, cabello oscuro al viento, sonriendo genuinamente frente a un amanecer en algún lugar que no pude identificar. Al dorso de la fotografía, solo una línea escrita con su inconfundible caligrafía. No todas las historias tienen finales felices, pero algunas tienen los finales correctos. Contemplé la fotografía durante lo que pareció una eternidad, memorizando cada detalle de su rostro. Finalmente, guardé la tarjeta y la foto en el cajón de mi escritorio con llave, junto a la fotografía de mi padre que había recuperado del expediente. Y supe entonces que, aunque nuestros caminos se habían separado, aunque nunca volveríamos a estar juntos, lo que habíamos construido juntos permanecería para siempre. Un mundo un poco más justo, un sistema un poco más limpio. En los años que siguieron, reconstruí mi vida como mejor pude. Me convertí en un defensor incansable de reformas en el sistema policial, de mayor transparencia y control. Creé una fundación con el nombre de mi padre y Martín Montalvo, dedicada a apoyar a oficiales que denunciaban corrupción interna. Me comprometí a que su sacrificio no fuera en vano. Y a veces, en ciudades distantes donde asistía a conferencias o reuniones, creía verla entre la multitud, un destello de unos ojos inconfundibles, una silueta familiar que desaparecía al doblar una esquina. Podría haber sido mi imaginación, mi deseo inconsciente de un reencuentro imposible. O podría haber sido ella, observando desde las sombras, asegurándose de que la justicia por la que ambos habíamos luchado seguía viva. Esa es nuestra historia, la historia de un policía que se atrevió a dudar y una ladrona que se atrevió a creer. La historia de cómo, juntos, reescribimos el significado de la justicia. La historia de un amor imposible nacido en circunstancias extraordinarias, un amor que nunca tuvo oportunidad de florecer plenamente, pero que cambió irrevocablemente a quienes lo experimentaron. Y aunque nunca volvimos a encontrarnos, en cada caso que resuelvo, en cada verdad que descubro, siento su presencia. Como una sombra. Mi sombra.